te esperaré. Proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar por el cielo, volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Cruzaré todo el mar por el cielo, volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Tú eres el verdadero Rey, profeta ungido, eres Señor, el sumo sacerdote de mi corazón. Cruzaré todo el mar por el cielo, volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin,
Dios te bendiga. Te saludamos desde Guatemala, Mazatenango. El próximo domingo te invitamos a tener comunión con la Cena del Señor en nuestro servicio de las 9 de la mañana, al cual te invitamos a que te unas con nosotros a través de esta plataforma y que juntos podamos compartir este momento de comunión con el pan y con el vino, recordando la muerte de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que te invitamos para este domingo, para que te unas con nosotros a partir de las 9 de la mañana, hora de Guatemala. Hoy quiero abrir la Biblia en la epístola a los Colosenses, capítulo número 2 y versículo número 6, que dice de la manera siguiente, Colosenses capítulo 2 y verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en Él. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra en este momento. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de la revelación del Evangelio, Señor, que está en toda tu palabra. Y que, Señor, al abrir nuestros ojos, Padre, podamos cobrar la vida que está en esa palabra. Así como tú lo dijiste, Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Hoy queremos cobrar vida a través de ese espíritu y esa palabra que están, Señor, en la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de la revelación del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que oramos, Señor, todo y nos ponemos delante de ti para que tu gracia esté con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Quiero meditar en esta ocasión acerca de una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa que Cristo está en tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta? En realidad muchos creen en Jesús, otros dicen creer en Cristo, pero yo te pregunto en este momento, ¿te has preguntado alguna vez qué significa que Cristo está en tu vida? ¿Qué significa Cristo para ti? La palabra del Señor nos enseña muy profundamente sobre el significado de tener a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Por eso he titulado el tema de esta ocasión, Cristo en mi vida. ¿Qué es eso? Muchos no han aprendido a disfrutar a Cristo en su vida y dicen que lo tienen en su vida, pero ¿qué significa eso? Y entonces, al no entender qué significa Cristo en mi vida, yo tampoco puedo vivir esa vida del Evangelio. Es que si el Cristo viene a la vida del ser humano, en realidad se termina todo en la vida del ser humano. Todos los problemas se terminan, todo se termina, se transforma todo, se resuelve todo en la vida del ser humano, si tan solamente Cristo viene a la vida del ser humano. Este versículo que hemos leído de Colosenses 2:6 dice que este Cristo no solamente es el Cristo, sino que también es el Señor de nuestra vida, y entonces debemos andar en Él, vivir en Él, es decir, que Él, ese Cristo, es quien debe gobernar nuestra vida. Andad en Él, como lo habéis recibido como el Señor, a Jesús el Cristo, entonces caminen en Él, permanezcan en Él, vivan en Él, incluso debemos morir en Él. Cristo en mi vida. ¿Qué significa eso? Eso significa que Él es el Rey, que Él es el sacerdote y que Él es el verdadero profeta de Dios que ya vino a esta tierra. Así que si este Cristo es aquel que puede vencer a Satanás en nuestras vidas, si este Cristo es aquel que en realidad nos ha rescatado de las garras de Satanás, en realidad qué grande es esto. Significa que Él es el Rey, realmente, porque ya nos liberó de las garras de Satanás y nos ha trasladado de un reino de oscuridad al reino de la luz, al reino de ese Cristo realmente. Si ese Cristo es el que puede resolver también nuestro pecado del pasado, del presente y aún del futuro, entonces qué grande es este Cristo como el sacerdote que resuelve el problema del pecado. Y la Biblia dice que efectivamente Él es el Cristo, el que ya hizo esto, el que ya perdonó tu pecado pasado, presente y aún el pecado futuro. Lo hace de esta manera porque Él es el Cristo. Si este Cristo que está en nosotros
hace que nos encontremos con Dios. Ese Cristo puede hacer que nos reconciliemos con Dios y que en realidad seamos hijos de Dios. Entonces, qué grande es esto, porque Él ya resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Así que Él solamente puede resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Entonces, si ese es el Cristo en el cual yo estoy creyendo, si ese Cristo es el que está dentro de mí, entonces surge la pregunta: ¿qué significa entonces que Jesús sea el Cristo en mi vida? ¿Qué significa que ese Jesús sea el Cristo que está en mi vida? Muchos no entienden esto profundamente y entonces tienen una fe que divaga en medio de la circunstancia, en medio de los problemas, en medio de lo que acontece en su vida diaria, y entonces tienen muchas preguntas y tiemblan ante la adversidad. Si podemos tener claramente esta fe, entonces nos vamos a aferrar a esa fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Señor de nuestra vida, y que Él ya está con nosotros. Dios mismo está con nosotros. ¿Qué grande será esto? Yo te pregunto esto: ¿qué grande será que Dios mismo está con nosotros? Cristo en mi vida, ¿qué significa eso? Es que Dios mismo ya está conmigo. Muchos repiten esto, pero no lo llegan a creer profundamente. Muchos pueden repetir que Cristo está en sus vidas. Muchos pueden repetir que Jesús es el Cristo, pero ¿hasta dónde lo estamos creyendo? Es la pregunta. ¿Hasta dónde profundamente estamos creyendo el Evangelio? Entonces, Cristo en mi vida significa que Dios mismo está conmigo. Que donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Que donde quiera que yo esté, Dios está conmigo. No importa lo que hoy esté pasando a mi alrededor, es que Dios está conmigo. Y eso es lo más grande. Si Dios está con nosotros, entonces surge la pregunta: ¿cuál es el problema? ¿Habrá algún problema? Si ese Dios que resuelve el problema de Satanás, que resuelve el problema de la muerte, que resuelve el problema del pecado, que resuelve el problema de la separación del hombre con Dios, ese Dios que resuelve todos los problemas del ser humano, ese Cristo ya está en mi vida. Entonces, si Él está en mi vida, si de verdad yo estoy creyendo profundamente esto, si Dios ya está conmigo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el dinero es un problema? ¿Por qué la salud es un problema? ¿Por qué la familia es un problema? ¿Por qué entonces todo se vuelve un problema? ¿De verdad Cristo está en mi vida? ¿Estoy creyendo de verdad el Evangelio? Quiero ir a Romanos capítulo 8 y versículos 38 y 39. Y dicen estos dos versículos. Les confieso que Romanos 8 es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia, porque me puedo encontrar con ese Cristo de esa manera. Y dice en el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la misericordia o del amor o de la caridad, dice otra versión, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice otra vez que Él es Señor nuestro, que Él es el Cristo, pero que es nuestro Señor. Entonces dice Pablo que nada nos puede separar de ese amor de Dios que está en alguien, que está en ese Cristo, que es nuestro Señor. Por eso es que Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo tenía claro qué significaba Cristo en su vida. Muchos en realidad, aunque repiten que Jesús es el Cristo, no tienen claro esto. Profundamente no han entendido y no han podido creer qué significa que Cristo ya está con ellos. Es que este Mesías, este Cristo, es aquel que resuelve el problema fundamental de toda la vida. Pero no solamente el problema fundamental, sino que resuelve en realidad todos los problemas del ser humano. Oiga, muchos predican acerca de Jesús como el Cristo, el que resuelve el problema fundamental. Y claro que sí, así es. Él resuelve el problema espiritual, pero no se han dado cuenta que ese mismo Cristo es el que resuelve todos los problemas de su vida. Así que, si ese Cristo está en mi vida, ¿cuál es el problema? Es que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué significa entonces
que Cristo está en mi vida. Primero es que Dios está conmigo. Y luego podemos ver que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24. Y dice así: pero a los llamados, así judíos como griegos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué significa que Cristo ya está en mí? ¿Qué significa que Cristo ya está dentro de mi vida? ¿Qué significa que yo creo que Jesús es de Cristo? Aquí Pablo está diciendo que a todos los llamados, no importa si son judíos o si son gentiles, Cristo, ese Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si Cristo está en mi vida, significa que el poder y la sabiduría de Dios están en mi vida. Pero ¿hasta qué punto estamos creyendo esto? ¿O hasta qué punto estamos viviendo esto? Yo te pregunto en esta ocasión, ¿es esto algo sencillo o simple? ¿El que Dios esté con nosotros? ¿Es algo sencillo o simple que la sabiduría y la potencia o el poder de Dios esté en mi vida? ¿Será que es algo simple? A veces creemos retóricamente. Es decir, creemos lo que otros repiten. Pero de verdad no nos hemos encontrado con la profundidad de la fe. Y necesitamos ir a entender esto. ¿Qué tan simple es esto? ¿Qué tan sencillo puede ser esto? Que el poder y la sabiduría de Dios ya están con nosotros. Que Dios mismo ya está con nosotros. Es que este Cristo es el que está en nuestras vidas, de verdad. Yo espero que lo puedas creer. Que este Cristo ya está en tu vida. Espero que te des cuenta de este poder y de esta sabiduría de Dios en tu vida. La Biblia dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción de Dios está sobre nosotros. Entonces espero que te des cuenta qué tan profundo es esto, que el poder y la sabiduría de Dios están en tu vida a través de este Cristo. Es que Él permanece en nosotros de esa manera, no de otra manera. Es que Él es el Cristo, Él es el poder, la sabiduría de Dios que ya están con nosotros. Pienso que no hemos terminado de entender esto. Y posiblemente ni siquiera lo hemos entendido nada hasta ahora. Es como que te pusieran un pastel enfrente y solo has probado una parte del turrón con tu dedo. Y tú crees que ese es todo, eso es el pastel. Y tú dices: ¡hala! ¡Qué pastel más delicioso! Sí, ya sé cómo sabe el pastel, ya lo conozco, se me reveló el pastel, ya sé de cómo es, pero solo has probado el turrón. Así es el reino de Dios. En realidad es muy profundo, y yo creo personalmente que ni siquiera hemos empezado a entender nada claramente de qué significa que el poder y la sabiduría de Dios, el Cristo, ya está en nosotros. Y aún así seguimos sufriendo. Aún así seguimos temblando. Entonces, ¿qué significa Cristo en mi vida? Dios está conmigo. El poder y la sabiduría de Dios están en mí. Eso significa Cristo en mi vida. Pero también Cristo es el que da la vida. Cristo es el que da vida. Y quiero ir a 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era el Cristo. ¿Acaso no era Cristo el que iba con Israel en el desierto? Hoy la gente tiembla por los problemas que hay en el mundo, pero en realidad durante 40 años esta piedra estuvo con Israel. No iban a los templos porque no había templos en el desierto. No había templo. ¿A dónde iban a ir? ¿A qué templo? Hoy la gente llora para que se abran los templos. ¿Y por qué? Es porque no han entendido que a Dios se le encuentra en el Evangelio, no en los templos. Claro que están los templos y son lugares para reunirnos y adorar el nombre de Dios, y ya llegará el momento en que nos volvamos a encontrar en los templos. Claro que sí, pero Israel no tenía templo en el desierto, pero iba alguien con ellos. Es que la roca que los seguía era este Cristo. Y entonces podemos ver que cerca de 2 millones de israelitas en el desierto sufrían por el agua, pero no murieron de sed. Sufrían por el alimento de cada día, pero no murieron de hambre. ¿Qué significa Cristo en mi vida? ¿Qué significa Cristo en mi vida? Es que había una roca que los seguía, y esta roca les daba agua de manera constante.
Pero esta roca y esta agua era el Cristo, según la Biblia. Era aquel que constantemente les daba vida. ¿Qué significa Cristo en mi vida? Cristo es el que da la vida. Así que ese Cristo constantemente es alguien, así como con Israel en el desierto, de la misma manera es ese Cristo en nuestras vidas. Por eso decimos que este Cristo es el que es todo para nosotros. Y este Cristo es el que ha llegado a nuestras vidas. Entonces estamos viendo qué significa Cristo en mi vida. Dios está conmigo. El poder y la sabiduría de Dios ya están conmigo. Es que está conmigo aquel que me da vida constantemente. No importa si estoy en un desierto. No importa si no hay templo. No importa si no hay comida. No importa si no hay agua. Es que la roca está conmigo. Cristo en mi vida. Cristo en mi vida. Entonces, ¿de verdad estaremos creyendo de esa manera, en esa profundidad? ¿Qué significa Cristo en mi vida? Cristo, el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Estoy tratando de dar a conocer qué significa Cristo en mi vida. Es que no solo es repetir que Jesús es el Cristo, es creer que ese Cristo ya está con nosotros. Y entonces ese Cristo, solamente en Él tienen cumplimiento todas las promesas de la Biblia en mi vida. Solamente en Él. Si este Cristo viene a nuestra vida, entonces, si Él, que es el poder de Dios, el que es la sabiduría de Dios, el que también es alguien que da la vida, es el que provee todo en medio del desierto y nos da totalmente la vida cada día. Si Él permanece de esta manera en nosotros, si Él es el Dios todopoderoso, si Dios mismo está con nosotros, si Él provee todo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente hoy que dice creer en la Biblia y en Dios, por qué siguen temblando de esa manera? El ser humano en su vida puede tener muchos problemas, pero en realidad, cuando puede creer con esta fe que Jesús es de Cristo, esos problemas ya no son un problema. ¿Por qué? Ha cobrado vida, porque ya tiene la vida de Dios en él. Es que Cristo mismo está en él. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos recibirán vida. También en Cristo todos van a recibir vida. Así que si ese Cristo está en nosotros, significa que la vida de Dios ya está en nosotros también. ¿Qué significa Cristo en tu vida? Cristo, sí, he oído Cristo, sí, he oído Cristo. Sí, allá en la iglesia dice que Jesús es de Cristo. He oído a los de la evangelización mundial que hablan de Cristo. Pero para ti, ¿qué significa Cristo profundamente? La Biblia dice que es a través de quien puede cobrar vida. Todos serán vivificados en ese Cristo. Entonces todos tienen vida y pueden vivir de la forma correcta cuando vienen a ese Cristo y se encuentran con Dios. Efesios capítulo número 1, en su versículo 10 y la segunda parte dice que en ese Cristo Dios va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces cuando ese Cristo viene a nuestra vida, entonces Él es aquel que reúne todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra y que están en Él reunidas, y ese Cristo viene a mi vida. Eso es muy grande, muy grande. Es decir, que se puede trascender todo absolutamente. Lo visible, lo invisible, de verdad se quedan cortos ante este Cristo que ahora está en nosotros. En Él se cumplen todas las promesas de Dios en nuestra vida. En 2 de Corintios 1, 19 y 20, dice: porque el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿en quién se cumplen todas las promesas de la Biblia? En Cristo. Entonces, si ese Cristo está en mí, significa que esas promesas de la Biblia también son para mí. Claro que sí.
Están las promesas de Dios, pero en realidad la gente solo quiere las promesas, pero no quiere al Cristo. No quiere oír, no quiere conocer más del Cristo. Es así de grave esto. El día de ayer me hacían una pregunta. Alguien en Estados Unidos le dijeron que cierto día del año había que hacer un ayuno ese día, porque ese día era el día en que Dios se encontraba con Satanás y se ponían de acuerdo para bendecir o maldecir el resto del año al pueblo de Dios. Y entonces a mí me dio risa, porque Dios no se va a poner de acuerdo con Satanás jamás. Él es Señor, Él es todopoderoso. Satanás es una criatura. Pero yo pregunté, ¿y de dónde salió esto? Entonces la persona me dijo, sí, es que a mí me preguntaron, pero la persona que me preguntó dice que el pastor les enseñó eso en Guatemala. Es interesante cómo los pastores están engañando a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es muy claro, no tienen claro qué significa Cristo en ellos. Para ellos Cristo es una palabra más, pero no han entendido profundamente qué significa Cristo en sus vidas. Primero, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Y entonces la Biblia dice que ha sido predicado entre nosotros, y que cuando se ha predicado no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en Él, amén en Él. Es decir, todas las promesas se cumplen solamente en Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué significa Cristo en tu vida? Parece que ya hemos visto varios puntos, ¿verdad? Él es Dios con nosotros. Él es sabiduría y poder de Dios en realidad. Él es la vida para nosotros. Ese es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Qué tan sencillo puede ser todo esto que hemos visto. Pero no solamente quiero quedarme ahí. ¿Qué significa Cristo en mi vida? Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Entonces, ¿qué tan profundo es el Evangelio en realidad? ¿O qué tan simple puede ser? ¿O qué tan profundo yo lo puedo creer? ¿O qué tan simple lo puedo estar creyendo o enseñando? Y entonces repetir que Jesús es de Cristo es todo, es un error. Primero debo entender que Él es Señor y Cristo en mi vida. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Cristo en mí, Cristo en mi vida. Ya hemos visto varias cosas en este momento, pero Cristo es el misterio de Dios. Entonces, qué profundo en realidad es este misterio del Cristo en nuestras vidas. No es algo simple. Voy a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice de la manera siguiente: para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hayan escondido los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo que se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo está hablando que podamos llegar a tener la convicción y el entendimiento para conocer este misterio de Dios el Padre y de su Hijo Jesús el Cristo. Ahora, para algunos ya no necesitan nada más, porque ya repiten que Jesús es de Cristo precisamente. ¿Y qué significa eso? Que se han aprendido las lecciones de la evangelización mundial muy precisamente. Y entonces repiten palabra por palabra y no se salen del esquema. ¿Será que eso es el evangelio? Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Entonces, este Cristo es el misterio de Dios. Y solo al entender esta palabra, entonces significa que es algo inexpresable. Misterio de Dios. Que es profundo esto. O sea, un misterio es algo que solamente está en las manos de Dios, revelarlo o no revelarlo. Así que es algo que es inexpresable.
Es algo tan infinito que por ser un misterio no lo terminaremos de entender y de comprender y de creer. Y yo creo que pasaremos toda la eternidad tratando de entender qué significa Cristo en mí. Hoy estoy dando algunas ideas desde la Biblia. Pero una cosa es que lo que yo esté diciendo, pero otra cosa es qué tan profundo estamos creyendo esto que dice la Biblia. De verdad, esto es algo tan vasto que en la Biblia se denomina el misterio de Dios. El misterio de Dios que fue revelado. Y entonces debemos ir profundamente cada vez a la Biblia para poder encontrarnos con este misterio de Dios. ¿Qué tan grande es esto? Que nuestra mente y nuestra capacidad humana no logran terminar de entender. Este es el misterio de Dios, es Cristo. Entonces no es solamente la vida, no es solamente la sabiduría y el poder de Dios, no es solamente que Dios esté con nosotros, no es que en Él se cumplan todas las promesas de Dios para mi vida, no solamente todo eso, sino que además de eso debo entender que este es el misterio de Dios, que ha sido revelado a los hombres. Y en realidad hay cosas que no han sido reveladas de Él. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas pertenecen a los hijos para que se las enseñen a sus hijos, a sus generaciones. Pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Así que este misterio es muy profundo. No pretendamos ya conocerlo todo. No pretendamos ya haberlo entendido todo. Por favor, tengamos un corazón abierto, un espíritu abierto para seguir creyendo que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Que podamos seguir aprendiendo cada vez más profundamente de este evangelio. De verdad, cuando yo entendí que Jesús es el Cristo y entendí los oficios del Cristo, se me abrió todo el panorama de la Biblia. Y lo que antes no había podido entender, lo pude entender a partir de leer la Biblia desde el evangelio. Así que este es un misterio muy grande. ¿Qué significa Cristo en mi vida? Cristo es el todo para nuestra vida. Así de simple. Cristo es el todo para nuestra vida. Porque con su sacrificio en la cruz y la resurrección es suficiente para trascenderlo todo en esta vida. De verdad, es suficiente. No necesitamos nada más. Necesitamos ir a la cruz de Cristo, y entender todo lo que pasó allí. Allí se consumó todo. Allí se consumó el pacto de Dios, el que ahora nosotros tenemos que vivir. Es que Él es el todo para nuestra vida. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, esclavo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. ¿Qué significa esto? Cristo es el todo y en todos. Algunos hablan de ser muy cristocéntricos en su predicación, pero aquí la Biblia dice que Cristo es el todo, no es el centro, es el todo. Debe ser el todo de nuestra predicación, debe ser el todo de nuestra escuela, debe ser el todo del evangelismo, debe ser el todo de la adoración, debe ser el todo de la alabanza, debe ser el todo del culto, debe ser el todo del templo, debe ser el todo en mi vida, en mi trabajo, en todo, debe ser el todo, porque aquí dice que Él es el todo, no es solamente el centro, Él es el todo. Entonces, ¿qué significa Cristo en mi vida? ¿Hasta qué punto lo estoy viviendo? Así que Él es el todo en sí. Y Él está en todos también, dice la Biblia. En aquellos que pueden creer. Ese es el Cristo. Así que este Cristo es el que ha venido a nuestra vida. Entonces, como consecuencia, todos los problemas del ser humano, ¿qué sucede con ellos? ¿Usted cree que habrá algún problema en la vida de algún ser humano que Él no pueda resolver? ¿Qué significa Cristo en tu vida? ¿Habrá algún problema en tu vida que Él no pueda resolver? ¿Habrá alguno? ¿Qué significa Cristo para ti? Es que ya me aprendí la 12. No te tienes que aprender lecciones. ¿Qué significa Cristo para ti? Es que ahora sí ya puedo repetir precisamente la 27. No se trata de repetir precisamente lecciones. Se trata de creer profundamente lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué significa Cristo? Pero no nos equivoquemos.
No perdamos el foco, no perdamos de vista lo que estamos creyendo y lo que estamos diciendo. Es que si yo creo en Cristo, entonces debo tener claro lo que estoy creyendo. ¿Y qué significa eso? Cristo en mi vida. Algunos, por ejemplo, piensan, ¿y si de repente se soluciona mi problema económico? ¿Y si de repente me gano la lotería y se resuelve todo mi problema económico? Entonces me vuelvo rico. Entonces si viene Cristo, mi enfermedad se sana. Y entonces yo ya puedo estar mejor. Entonces si tengo a Cristo, se va a resolver mi problema de la economía. O si tengo a Cristo, entonces voy a ser sanado. Muchos creen de esa manera, pero por favor no se equivoquen. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese tipo de solución de problemas. Alguien puede malentenderlo de esa manera, pero en realidad lo que estoy diciendo, Cristo en mi vida, es algo diferente. Es algo mucho más profundo, es algo totalmente espiritual, es absolutamente del Espíritu. La iglesia primitiva, si vemos en el libro de los Hechos, no se volvió rica cuando creyó en Cristo. Siento decepcionarte. Yo sé que habías entendido tal vez mal, pero no te equivoques. Es que la iglesia primitiva no se volvió rica cuando creyó en Cristo. No todos sanaron tampoco. Pablo padecía de un problema en su cuerpo. No todos sufrieron sanidad, no todos pasaron por ser sanados. No todos ellos obtuvieron un poder después de recibir a Cristo y empezaron a hacer esto o a hacer lo otro. No, en realidad fueron insignificantes algunos de ellos. Es más, en la Biblia ni siquiera se les menciona. Incluso algunos más experimentaron una pobreza terrible en sus vidas, pero ellos dieron todo lo que tenían. Entonces, por recibir a Cristo, ellos fueron incluso a la cárcel, fueron perseguidos y algunos los mataron. Fueron mártires de la evangelización mundial, fueron mártires del evangelio. Entonces no te equivoques. Hoy el decir que vamos a resolver este problema o vamos a resolver el otro problema por medio de Cristo, por medio del evangelio, en realidad quiere decir que hemos malentendido el evangelio, hemos malentendido la palabra, hemos malentendido a Cristo, porque Él no vino para que tú te volvieras un superamigo del mundo. Él no vino para que fueras un superhéroe en la tierra. Él no vino a la cruz y a la resurrección para que tú te dieras cuenta del campeón que llevas dentro. No vino para eso. No. Él no vino para ser tu avatar. No vino para eso. Claro que no. Él no vino para que el karma te alcanzara a ti y te beneficiara. No vino para eso. Eso no es el evangelio. No lo malentendamos, no nos equivoquemos. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, poder y sabiduría de Dios, vida de Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel cumplido en nosotros. No importa si tenemos que sufrir, porque si el Cristo viene a nuestra vida, Él es el todo. En realidad, Él es el todo y en todo, dice la Biblia. Y en todas las cosas Él es el poder de Dios. ¿O acaso no es el misterio de Dios? La sabiduría de Dios. Y Él ha venido a nuestra vida. Y en realidad, si estamos creyendo en ese Cristo, si ese Cristo ha venido a tu vida, entonces todos los problemas de nuestra vida no es que desaparezcan. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aunque estén ahí, en realidad ya no son un problema. Ya no son un problema. Aunque estén ahí. El coronavirus está ahora aquí, pero en realidad no es un problema. Si Dios quiere guardarlo, ¿alguien le podrá quitar la mano? No puede. Si Dios quiere guardarnos, nos va a guardar. Y si Dios quiere que pasemos esto, lo vamos a pasar con la ayuda de Él. Así que no es un problema. No estoy diciendo tampoco que no tome las medidas necesarias, sanitarias, no. Estoy enseñando acerca de creer que el Cristo está en mi vida. ¿Qué significa eso para mí? Cristo en mi vida.
Entonces no nos equivoquemos. En realidad, cuando no creemos firmemente el Evangelio, cuando no tenemos claridad en el Evangelio, todo se vuelve un problema. Cualquier cosa. No importa si es una pandemia mundial, no importa si es algo muy pequeño. En realidad la gente tiembla ante las cosas más pequeñas. Y cuando no tienen algo por qué temblar, se lo inventan en su mente. Y empiezan a sufrir mentalmente. Y se inventan cualquier cosa en su mente para poder creerla, y entonces se vuelven un problema para ellos y tiemblan ante eso. Piensan cualquier cosa que les va a pasar. Y si me pasara esto, y si me pasara lo otro. No les ha pasado nada. No hay condiciones para que les pase nada. Sin embargo, ellos están creyendo en su mente que les va a pasar todo eso. Entonces, ¿por qué todo es un problema en la vida del ser humano? ¿Por qué la mayoría de gente cree de esa manera? ¿Por qué el dinero es un problema? ¿Por qué la enfermedad es un problema? Si tenemos lo eterno asegurado, entonces ¿por qué es un problema? Si decimos que ya creemos en Cristo, si decimos que Cristo ya está en mi vida, entonces en realidad, ¿por qué la muerte es un problema? Si nos vamos un poco más rápido o un poco más tarde, en realidad no es problema. De todas maneras, solo hay dos lugares a donde vamos a ir. Y bueno, si Dios tiene misericordia de nosotros, iremos al cielo, creyendo que Jesús es de Cristo. Y si no, pues iremos al otro lado. Espero que tú vayas conmigo al cielo, creyendo que Jesús es de Cristo. Así que no importa si nos vamos más tarde o más temprano. Entonces la muerte no es un problema. Ya no es un problema. ¿Por qué para la gente todo lo terrenal entonces se vuelve un problema? Hay una sola causa de esto. Es que están separados de Dios. Y entonces cuando no tienen a Dios en su vida, cuando no pueden creer en ese Cristo que ya está en ellos, entonces de verdad la gente tiembla ante cualquier circunstancia de esta vida. Así que la forma como usted entiende al Cristo es muy importante. Usted puede entender a Cristo para contender con los demás, pero no es ese el Evangelio. Usted puede entender a Cristo para defender su postura, y entonces le va a servir para defender su postura, pero eso no es el Evangelio. Usted puede entender a Cristo para atacar y señalar que los demás están diferentes a usted o creen distinto a usted, pero eso no es el Evangelio. Es muy importante entonces la forma como entendemos al Cristo en mi vida. ¿Cómo lo entendemos? Usted debe saber claramente quién es ese Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Y si usted entiende quién es ese Cristo, entonces debe avanzar y conocer qué es lo que Él ha hecho para su vida. ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección? Entonces cuando usted puede entender toda esta obra de ese Jesús como el Cristo, entonces se da cuenta que realmente todo esto es importante en su vida, porque tiene importancia eterna, tiene trascendencia para la eternidad. Entonces yo quiero concluir. Cristo en mi vida. ¿Qué significa esto? Hoy he tratado de dar algunos pasajes de la Biblia que tratan de explicar qué significa Cristo en mi vida. Espero que tú puedas disfrutar el Evangelio en tu vida. Por favor, cambia esa cara que tiene. Si vas a predicar que Jesús es de Cristo, debe haber gozo en tu vida, el gozo de tu salvación en ese Cristo. ¿Por qué hay tanta amargura en algunos corazones? De verdad, cuando el Cristo viene, aunque yo no sea rico, es decir, puedo ser pobre pues, aunque yo sea perseguido, aunque yo vaya a la cárcel, aunque yo esté en una situación muy difícil, incluso aunque yo pueda estar en la puerta de la muerte, como dice el salmista en el Salmo 23, en el valle de sombra y de muerte, realmente no hay problema, porque su vara y su cayado me darán aliento en esos momentos también. Entonces no hay problema cuando Cristo está en mi vida, porque el Cristo ha resuelto todo mi pasado, porque el Cristo ha resuelto todo mi presente, y porque el Cristo también ya resolvió todo mi futuro. Es que Él se encargó de todo ello, y en realidad todo el problema del pecado fue resuelto. El problema de Satanás fue resuelto.
Todo el problema de la incredulidad y de estar separado de Dios fue resuelto. Todo esto ya lo resolvió Cristo en mi vida. Él ya se encargó de todo ello en la cruz y la resurrección. Por eso concluyo en esta ocasión con Colosenses 2 y versículo número 6. Fue el versículo con el cual inicié esta enseñanza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, Jesús el Cristo, andad en Él. De la misma manera como ustedes lo recibieron, de la misma manera como ustedes lo creyeron, a ese Señor, a ese Jesús el Cristo, anden en Él, caminen en Él, porque Él ahora está en ustedes. Jesús es el Cristo en mi vida. Él ya está conmigo. Así que no es tanto solo de repetir que Jesús es el Cristo. Por favor, no nos equivoquemos en eso. No es tanto de aprender a repetir lecciones de la evangelización mundial, sino que tanto ese evangelio, ese Cristo, está en realidad siendo una verdad en mi vida de fe. Qué tan profundo estoy creyendo que ese Jesús, que es el Cristo, es mi Señor también en mi vida y que gobierna absolutamente todo. Espero que puedas tú creer que Jesús es el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Espero que usted se dé cuenta profundamente de ese significado del Cristo y que tenga la gracia de recibir quién es este Cristo y de creer quién es este Cristo. Jesús es el Cristo, aquel que no solamente puede resolver todo el problema, sino que es el misterio, el poder, la sabiduría y el todo de Dios. Él es el que quiere estar en tu vida también. ¿Qué pasaría si Él en realidad gobierna tu vida? Si Él en realidad es el Señor de tu vida. Entonces concluyo diciéndote: no te enfoques en el problema, no te enfoques en la circunstancia, no te enfoques ahora en los templos que están cerrados. No, por favor, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en ese Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Anhelo que puedas recibir la gracia de Dios a través de este mensaje y que Jesús, el Cristo, te siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te pido que tu palabra, Señor, haga lo que tú le has enviado a hacer, Señor, en cada vida, en cada corazón, y que tus discípulos, tus hijos, Señor, sean edificados a través de esta palabra. Señor, hoy estamos fuera de los templos, pero en realidad eso no es lo importante. Es que nosotros somos testigos del Cristo. Así que no importa si hay templos abiertos, somos testigos al mundo de que Jesús es el Cristo. Los templos son secundarios. Es que tú estás con nosotros, Señor, Cristo en nuestras vidas. Así que danos la fe para poder creer y vivir de esa manera, confesando al mundo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Maranata. Bendiciones.